oh Padre Santo, Dios eterno, Dios de la gloria, oh Señor Dios todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, eres tú el Dios bueno, el Dios santo, el Dios sublime, el Dios maravilloso. Eres tú, Señor, el Dios más grande del universo, el Creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que existe, Señor, tú lo creaste, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que tú nos das, Señor, de transmitir de nuevo tu programa, continuando el legado, Señor. Te damos gracias, Señor, por levantarnos, Señor, por sostenernos de las manos, Señor. Gracias te damos, Señor. Nos acostamos, Señor, y nos levantamos porque tú nos sustentabas, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, por este día, Señor. Amén. Hermanos, amigos, gracias por estar ahí conectados en el día de hoy, en este nuevo programa, continuando el legado, hoy bajo el tema Dios de pacto. Hoy estamos transmitiendo bajo el tema Dios de pacto. Dios es un Dios de pacto. Y los pactos que Dios hace y lo que Él sostiene, Él no lo quebranta. Nosotros los seres humanos sí lo quebrantamos, lo rompemos. Pero hay dos tipos de pactos que Dios nos da a nosotros. Hay un pacto que es incondicional. Es donde Dios promete cumplirlos independientemente de la fidelidad humana para recibir las bendiciones prometidas. Dios promete incondicionalmente a nosotros y Él la cumple, aún nosotros pequemos contra Él. Porque Dios es un Dios de pacto y no lo rompe. Dios es un Dios bueno, maravilloso, misericordioso. Hay otro tipo de pactos que Dios hace que son condicionales. Se requieren obediencia humana para recibir las bendiciones. Obediencia humana para recibir las bendiciones es el pacto condicional. Es decir, que nosotros tenemos que cumplir con Dios para Él poder bendecirnos. Dios ha hecho múltiples pactos con diferentes hombres y mujeres que están escritas en la Biblia, que están escritos en la Biblia, todas las informaciones y de todos los pactos que Dios ha hecho con el hombre. Aún el hombre siendo desobediente, pero Dios es fiel. Nadie puede quitarle eso a Dios. Es incondicionalmente que Él nos bendice. Él nos bendice, aún nosotros somos pecadores, Él nos bendice. Porque ya Él lo prometió y ha hecho pacto con cada uno de nosotros y lo cumple. Hay pactos de Dios, por ejemplo en Adán, en Génesis 1, 27, 28. Dios hace un pacto con Adán y le dice en Génesis 1, 27 al 28, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios le dio la potestad al hombre para señorearse aquí en la tierra de todo lo que había creado. De esa creación que Dios hizo en 6 días y descansó el 7º día, Dios crea al hombre y le dice, sojuzgar la tierra, señoréate en todos los animales. Incluso le dio la potestad a Adán de que sea Adán el que le ponga los nombres a todos los animales que hay hoy
en día. Fue Adán que dio los nombres de todos sus animales. Pero Adán, Dios le hace y le dice a Adán, no es bueno que el hombre esté solo. Y le crea una compañera, lo duerme. Y coge una costilla de Adán y crea a la mujer. Y por ahí viene el pecado. Por ahí viene el pecado. La mujer se deja influenciar de la culebra, de la serpiente antigua. Y Dios le había dicho a Adán, comer de todos los árboles que hay en el huerto, menos del árbol aquel, el árbol de la vida, el árbol de la ciencia. Pero la mujer fue influenciada por la serpiente a que comiese de ese árbol. Entonces le dio a Adán y pecaron los dos. Ahí viene la maldición de Adán. Cuando Dios viene y le pregunta a Adán, Adán, ¿dónde tú estás? ¿Dónde tú estás, Adán? Dios lo ve todo y lo sabe todo, pero Adán pecó. Dios es ciego a los pecados. Dios se hace ciego. Nosotros nos hacemos invisible ante Dios cuando pecamos. Y Dios no nos ve cuando pecamos. Nos hacemos invisible ante Dios, el Todopoderoso, porque Él desprecia el pecado, odia el pecado, pero no al pecador. Peca Adán y ahí viene la maldición de parte de Dios para Adán. Y le dice que se va a ganar con el sudor de su frente el pan de cada día. Por eso, hermanos, amigos, usted y yo, hoy en día tenemos que trabajar para ganarnos ese sustento de cada día. A Eva le dijo, con dolores tendrá a luz. Hoy en día las mujeres, cuando dan a luz, es con dolores. Y le dijo a la serpiente, la cual vino el pecado por ahí, le dijo, te arrastrará toda tu vida y comerá polvo. Y más adelante dice que será pisoteada y ella herirá en el calcañar a la mujer. Ese es uno de los pactos del Señor, de Dios Todopoderoso, de Yahweh con el hombre. Ahí nosotros incumplimos y venimos desde Adán con ese pecado, arrastrando desde la creación ese pecado. Pero Dios es bueno y Dios es maravilloso. Él sigue cumpliendo incondicionalmente con la creación, con su creación. Noé, el diluvio, sigue la aberración ante Dios. Todos los pecados que se producían en esa época de Noé, Dios tuvo que destruir al mundo con agua. Destruyó al mundo con agua. En Génesis 9:11 nos dice, estableceré mi pacto con vosotros, 9:11, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Dios hace un pacto con Noé y le dice que no va a destruir más. Después que destruyó a toda la creación excepto a Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Anteriormente en esa época llovía de abajo hacia arriba, vapor, pero en el diluvio fue de arriba hacia abajo,
Los seres humanos en esa época no creían lo que Noé, instruido por Dios, le dijo para ver si se arrepentían ellos, pero no. La depravación y el pecado era abundante en ese entonces. Dios estaba molesto, incómodo por los pecados de su propia creación. Maldades, crímenes, odio, orgías, homosexualismo. De todo existía en esa época. Dios tuvo que destruirlo. Después que destruye al mundo con agua, ese gran diluvio, 40 días y 40 noches, Noé recibe de parte de Dios ese pacto. En Noé 9:11 nos dice: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Hermanos, amigos, ese pacto con Noé, Dios lo hizo. Y como señal de ese pacto, cada vez que va a llover o está lloviendo, se presenta ese arco iris en las nubes. Eso es señal de que Dios nos recuerda a nosotros a través de su palabra fiel, incondicionalmente nos dice que Él no vuelva a destruir la tierra con agua. Que no vuelva a destruir la tierra con agua, porque hizo un pacto con Noé. Y Dios es un Dios de pactos. Y así se llama este tema, Dios de pacto. Noé recibe esa señal. Nosotros hoy en día y siempre la recibiremos porque Dios mantiene incondicionalmente su pacto con los seres humanos. No va a destruir la tierra y cada vez que se presente ese arco iris, esa es la señal que Dios nos muestra de que la tierra no va a ser destruida por agua. Hay otro hombre que Dios hace un pacto con Abraham. Ahí Dios nos habla en Génesis 12, capítulo 12, versículos del 1 al 3. Y dice así. Capítulo 12 del 1 al 3 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios hace ese pacto con Abraham y también le dice que lo va a bendecir. Además de que lo va a bendecir, le dice a Abraham que aquel que te maldijere, yo maldeciré. El mismo Dios está diciendo esta palabra. Ese pacto de Dios con Abraham, que todo aquel que maldice al pueblo hebreo, al pueblo judío, al pueblo de Dios, según esta palabra será maldito de parte de Dios. Y todo aquel que bendiga al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, será bendito. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por tus pactos, Señor, con nosotros. Y que cada día, Señor, tú nos muestras, Señor, que debemos de alejarnos a nuestro pecado, Señor.
a todas las cosas, Señor, que son aberraciones ante ti, Señor. Ayúdanos, Señor Padre Santo, a no pecar contra ti, Señor, para poder seguir hacia adelante en tu palabra y ser bendecido de parte tuya, Señor. Llénanos de ti, Señor. Inúndanos de ti, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo cada día, Señor, para entenderte, Señor, para comprenderte, Señor, para seguir tus pasos, Señor, los estatutos, tus mandamientos, Señor, como tú nos indicas, Señor, en la Biblia, Señor. Abraham recibe ese pacto de parte de Dios. También le dice a Abraham en el capítulo 15, Génesis 15, del 1 al 6. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es el Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Génesis 15, del 1 al 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Jehová le está diciendo a Abraham que lo va a multiplicar y que él será una nación, una gran nación. Y que será tan grande como las estrellas del cielo, que no se pueden contar. Nosotros, los seres humanos, no podemos, pero Dios sí. Dios puede contarla, Él sabe, Él las creó, Él sabe cuántas hizo. Y le está diciendo a Abraham: tú serás un hombre bendito. Abraham dice: bueno, tengo que creerle a Dios, tengo que confiar en lo que Él me dice, tengo que tener fe. Por eso Abraham es el padre de la fe, porque aún sin conocer a Dios, Dios le dice: sal de tu casa y de tu parentela, y te llevaré a la tierra que te mostraré, donde fluye leche y miel. Abraham ya viejo, con Sara estéril a los 90 años, pero Dios le dice que le va a dar hijo. Oiga qué fe hay que tener en ese entonces. Abraham, con esa edad, su esposa estéril, no pueden tener hijos. Pero para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Dios todo lo puede, Dios todo lo sabe. Si Dios te prometió algo, hizo un pacto contigo, espera el tiempo de Dios. Hermanos, amigos, Dios hace pactos con nuestros ancestros, hizo pactos. Dios hizo pacto con nuestros antecesores. Solo tenemos que cumplir y llevar la regla que Dios nos exige y nos da para poder disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Abraham se desespera, Sara se desespera,
tiene una esclava y según la ley hebrea, todo hijo, todo niño que nazcan dentro del gremio de ellos pertenece a la matriarca o al patriarca, en este caso Abraham y Sara. Y le dice Sara a Abraham, acuéstate con mi criada, porque el niño que nazca va a ser el hijo de nosotros. Pero ellos se olvidaron y Abraham se llevó de Sara. Lo mismo que ocurrió con Adán. Se llevó de Eva. Dios le dio el trono a Adán para que él gobernase la tierra, que él fuera el mayordomo de la tierra, pero se llevó de Eva. Y ahí viene el pecado. Abraham se lleva de Sara. Se lleva de Sara y accede a tener relaciones con la esclava llamada Agar. Ahí vienen las discusiones. Agar tiene el hijo, Ismael. El niño crece, va ya a 12 años, 13 años. Pero la promesa sigue ahí vigente de parte de Dios, porque lo que Dios promete y lo que Dios hace un pacto contigo, Él lo cumple. Abraham, Sara ya viejos, pero para Dios no hay nada imposible. Conciben, sale encinta Sara, y ahí viene Isaac. Ya Ismael tiene 12, 13 años, y ahí viene la litis entre la esclava y Sara. Sara le dice a Abraham, tiene que sacarme esta mujer de aquí porque se está burlando de mi hijo. El heredero, aunque Ismael era hijo, pero no era el hijo de la promesa. Y ahí viene todo ese litis, ese problema que viene entre Agar y Sara. Abraham le dice a Agar, coge el niño y sal de la casa, vete. Lo dejó ir a la intemperie, que saliera de la casa por desobediencia de Agar, no llevarse bien. Ahí viene un problema de celos, de envidia, de tiranía. Yo puedo tener hijos, pero tú no, Sara. Y ahí viene la envidia, ahí viene el bullying. Tuvo que sacarla. Se va Ismael, pero Dios le promete a Abraham y le dice, también él será bendito. Ismael será bendito, pero el hijo de la promesa, Isaac, que es el que va a seguir la genealogía, el linaje de Abraham. Abraham no era el estéril, la que era estéril era Sara, porque después que muere Sara, Abraham tiene otra mujer, y con esa otra mujer tuvo 6 hijos más. Pero los hijos que Abraham tuvo, que no era el hijo de la promesa, Isaac, casi nadie habla de ellos. Pero en el caso de Ismael, Dios lo bendijo. Y ahí viene el mundo árabe, ahí vienen los árabes. Y por el lado de Isaac, el pueblo judío, el pueblo hebreo, que es el pueblo elegido por parte de Dios. Entonces, Abraham, esperando esa bendición de multiplicación, de que su descendencia iba a ser más grande, muchedumbre, como las estrellas del cielo, esperando, tuvo el primer hijo, Ismael. No era el de la promesa. La bendición viene a través de Isaac.
Isaac se casa con una mujer estéril también. Esa es otra historia. Hoy estamos desarrollando el tema Dios de pacto. Aunque por esa misma vía Dios sigue haciendo pacto. Pero en este caso, en el día de hoy, vamos a desarrollar los pactos que Dios ha hecho con los hombres, Adán, Noé, y ahora estamos desarrollando a Abraham en Génesis 12, 15 y 17. Génesis 12 del 1 al 3 y Génesis 15 del 1 al 6 y Génesis 17 del 1 al 10. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Dios cumplió ahí con Abraham. Hizo ese pacto porque Dios es un Dios de pacto. Hoy en día, si vemos toda la descendencia de Abraham, hermanos, verdaderamente Dios es poderoso. El pueblo judío es grande. Son muchos y siguen multiplicándose. Son muchos porque Dios le prometió a Abraham que iba a ser el padre de muchedumbre, de muchas generaciones. Aunque Sara era estéril, pero tuvo un hijo, y a través de esa genealogía, de ese linaje, se ha desprendido muchas generaciones, innumerables. Dios hace otro pacto con otro hombre, con Moisés. Hace un pacto con Moisés en Deuteronomio 30. Deuteronomio 30. Sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará. Ese es un pacto que Dios ha hecho con Moisés. El pueblo hebreo estuvo esclavo durante 430 años en el pueblo de Egipto. Y envía a Moisés a recuperar el pueblo hebreo, a liberarlo. Ahí pasaron muchísimas cosas. El mismo Dios le endurece el corazón al faraón para que no dejase ir al pueblo hebreo. Pero insistía Moisés por parte de Dios para que el faraón liberase al pueblo hebreo. Tuvo Dios que enviar 10 plagas, 10 plagas, como muestra de señal de que era el mismo Dios hablando al pueblo egipcio.
para que liberara al pueblo hebreo. Y en este caso, Moisés, aunque fue educado por los egipcios, la historia de Moisés ya ustedes la conocen. Moisés, hijo de una hebrea, Jocabed. En ese entonces, el faraón estaba matando a todos los niños que nacieran en esa época, porque sabía el faraón de que venía un rey, y él, creyendo que ese rey le iba a quitar su puesto, su trono, ya él sabía de la profecía porque él tenía profetas alrededor de él que le dijeron que venía un rey. Entonces aniquiló a todos esos niños en esa época. Y Dios había un pacto para que ese niño no muriese en esa tragedia de asesinato de esos niños. Su madre Jocabed lo mantuvo durante 3 meses escondidos y prepara una canasta, la calefatea y la tira y la pone en el río Nilo para que vaya directamente donde estaba la reina o la hija del faraón, la princesa, podríamos decir, la princesa, para que recibiera a ese niño. Y ese niño fue recibido por esa princesa y cuando lo vio, le llamó Moisés, que quiere decir porque lo sacó del agua. Pero Dios tenía una promesa. Dios había hecho un pacto con ese hombre, con Moisés, y con ese pueblo hebreo, con su descendencia, que lo iba a bendecir. Y por ahí venía la genealogía. Moisés es rescatado por la princesa, la hija del faraón. Hermanos, amigos, las cosas de Dios son maravillosas, son buenas, grandes, poderosas. Ese niño, Moisés, fue criado durante 5 años, los primeros 5 años, por su madre biológica, porque la hermana de Moisés le dijo a la princesa que ella tenía a alguien que podía criarlo, que podía cuidárselo. Y la princesa le ofreció dinero también para criarlo. Mire qué maravillosa la vida de parte de Dios. Qué bueno es Dios. Qué grande es Dios. Qué maravilloso es Dios. Qué bueno es Dios. Además de criarlo, le pagaban a su madre biológica sin ella saberlo. Moisés, cuando crece, ve que están maltratando a un judío y ahí va Moisés, ya criado con todas las costumbres desde los primeros años de su vida hasta los 5 o 6 años. Moisés es instruido a la palabra de Dios por parte de su madre hebrea. A los 5 años va y se lo entrega a su madre biológica, no, a su madre de crianza, quien rescató a Moisés del agua, a la princesa, se lo regresó porque ese era el deal. Y ahí se cría Moisés con todos los requisitos de un egipcio, con las costumbres, con las leyes. Moisés ya a los 40 años comete ese crimen y tuvo que salir corriendo para no ser aniquilado por el faraón. Pero ya había un pacto con Moisés. Había un pacto con Moisés de parte de Dios.
Y los pactos que Dios hace son incondicional. Hay pactos que son condicional, pero ese pacto era incondicional. Dios iba a cumplirlo, tarde o temprano lo iba a cumplir. Porque los pactos que Dios promete, Él lo cumple al tiempo de Él, no al de nosotros. Perdón. No al tiempo de nosotros. Dios cumple los pactos y nos bendice a través de esos pactos. Aún nosotros siendo pecadores, nos bendice. Y ahí en ese versículo, entonces Jehová, capítulo 30 de Génesis, de Deuteronomio 30, capítulo 3 dice, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. El pueblo, aunque se esparció y está esparcido, el pueblo hebreo será recogido, pero cuando eso suceda, eso significa que la venida del Señor, el Señor Jesucristo, está cerca. Porque esa es una de las señales que nos va a indicar de que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Cuando todo el pueblo hebreo, no importa dónde se encuentre, vuelva otra vez a su casa, de donde salió. Y ahí, cuando se construya el templo de Jehová, ya se está mostrando de que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Está cerca. Nadie sabe el día, nadie sabe la hora. Por eso es, hermanos, amigos, que tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados, aceptando a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Dios, como nuestro único Salvador, declarando con nuestra boca que Él es el Hijo de Dios y que fue Él que murió en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Ahí viene otro hombre que Dios hace un pacto, el pacto davídico, en 2 de Samuel 7. En 2 de Samuel 7, versículos del 1 al 17. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como el principio. Dios hace un pacto con David, el pacto davídico.
El pacto davídico es incondicional porque es el mismo Dios que se está ofreciendo con David. Dios promete a David que su trono y reino durarán para siempre, lo cual se cumple en Jesús. Dios hace un pacto con David. David quiere construirle un templo a Dios. Pero Dios le dice a David, no, uno de tus descendientes es que lo va a construir. Nosotros sabemos que David había pecado, un pecado tremendo de parte de David en contra de Dios y los principios de Dios, por haber matado a Uría, uno de los 30 mejores soldados de David. Le dijo al capitán Joab que lo pusiera al frente de la batalla, peleando con los amalecitas. David ese día se queda en el palacio y desde arriba del tejado, cuando se levantó, él supuestamente tenía que estar en la batalla peleando, pero él se quedó ese día. Ese era el día que él iba a cometer el pecado. Ve esa mujer desde el tejado arriba, la mujer bañándose de abajo, y la ve desnuda. Quizás ella sabía que David la estaba mirando. Quizás, digo yo, porque es imposible a ese ángulo, desde abajo, no mirar hacia arriba y ver a alguien que te esté mirando. David la ve, una mujer hermosa, Betsabé, esposa de Uría, uno de los mejores 30 soldados del ejército de Israel. David la envía por ella y la lleva al palacio. Ahí prácticamente se dan cuenta todos los criados, porque él preguntó quién era esa mujer. Y le dijeron que era la esposa de Uría, su soldado. Pero aún así, David violó todos los principios, todos los estatutos de Dios. Se acuesta con ella y sale Betsabé embarazada. Sale Betsabé embarazada cuando Betsabé le envía a David ese mensaje: estoy encinta. David envía a buscar al soldado Uría que estaba en la batalla y lo trae al palacio. Cuando llega al palacio le dice a Uría: ve a tu casa, lávate los pies y ve a tu casa, acuéstate con tu mujer. David tratando de ocultar, de borrar esa huella, esa maldad, esa fornicación, ese adulterio que cometió con Betsabé. Pero Uría no se acostó esa noche con su esposa. Oiga qué fiel era Uría. Le dijo: Señor, al otro día cuando David le informa que Uría no se fue a su casa, David llama a Uría y le dice que por qué él no fue a su casa. Y dice: Señor, ¿cómo puedo ir yo a mi casa si el pueblo y el arca de Israel, el arca de Dios, está en una batalla peleando y la batalla es fuerte? Yo no puedo ir a disfrutar a mi casa sabiendo que el pueblo de Israel estaba peleando con los amalecitas. Ahí donde David escribe ese mensaje al capitán Joab para que lo pusiera al frente de la batalla donde estaba más arrecia la batalla. Y ahí murió Uría. Ya el niño viene creciendo en el vientre de Betsabé. Uría muerto, su esposa guarda el luto, pero ya el niño está en el vientre. Ahí viene entonces Dios a través del profeta Natán,
donde le dice que ese niño va a morir. David hace luto, hace silicio, hace ayuno, pero ya Dios estaba destinado a que ese niño muriera, porque la paga del pecado es muerte. Ese pecado muy fuerte que David había cometido con Uría y su esposa, Dios no lo perdonó, pero sí le perdonó la vida a David, porque el profeta Natán le dijo que él no iba a morir, pero que el hijo de él iba a morir. A los 7 días muere el niño. Cuando muere el niño, David se levanta, se lava la cara y sigue hacia adelante. Los criados criticaron a David, diciéndole: Señor, ¿qué pasó? Mientras el niño estaba vivo, tú estabas haciendo ayuno. Y David le contesta: ya no puede regresar el niño. El niño no puede regresar, ya el Señor se lo llevó. Pero sí yo puedo ir donde él. Y se limpió. Pero ya había un pacto de Dios con David, el cual Dios le había dicho a David que su descendencia iba a ser eterna, grande, para siempre. Y por esa misma vía de Betsabé y David nace otro hijo llamado Salomón. Salomón llega a ser rey. Y ahí viene, a través de Salomón, la genealogía viene de la creación de ese niño, Jesús de Nazaret, viene a través de Salomón y sigue la genealogía y el Señor Jesucristo, por el cual usted y yo servimos y creemos y sabemos que es el Hijo de Dios y que a través de él nosotros recibimos la salvación. Y ese es el nuevo pacto que Dios hizo a través de David. Ese nuevo pacto de renovación del viejo pacto. El viejo pacto, Dios lo renueva a través de su Hijo amado, según nos dice Lucas 22:20. En Lucas 22:20 nos habla del nuevo pacto. Lucas 22:20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Ese es el nuevo pacto. Dios, a través de David, su genealogía, su descendencia, ese linaje, viene nuestro Señor Jesucristo. Viene a través de David, el rey Salomón, viene la Rahab, viene Ruth, viene Obed, viene Elí David, David Salomón. Y ahí está la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, a quien nos dice en Lucas 22:20, el nuevo pacto que Dios ha hecho con nosotros, que Dios ha sacrificado a su único Hijo para que usted y yo seamos salvos y tengamos vida eterna. Dios, iniciado por Jesús, es el pacto eterno que ofrece perdón de pecados y la ley de Dios escrita en corazones, escrita en nuestros corazones, escrita de parte de Dios en nuestros corazones, no escrita en libro, sino en nuestros corazones. Ahí donde se guarda todo, nuestros sentimientos, protegiendo, garantizando por su sacrificio. Ese gran sacrificio que Jesús tuvo en la cruz del Calvario, como nos dice
Juan 3:16. Y amó Dios tanto al mundo que envió a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea sea salvo, mas tenga vida eterna. Dios envió su Hijo, su único Hijo, a morir en la cruz del Calvario por ti, por mí y por cada uno de nosotros que lo aceptemos como nuestro Señor y nuestro Salvador, Jesús de Nazaret. Dios hace un pacto con toda esa genealogía, con todos estos hombres de Dios. Hace un pacto con Abraham, lo quiebra, no cumple. Hace un pacto con Noé, Noé lo cumple, pero destruyó al mundo en el cual Dios nos dio como señal el arco iris. Cada vez que aparece el arco iris, eso significa que Dios no va a destruir la tierra con agua. Hace un pacto con Abraham, le dice que lo va a multiplicar grandemente. Hace un pacto con Moisés para sacar su pueblo de la esclavitud de 430 años. Durante esos años fueron esclavos, explotados por el rey, por el faraón de Egipto. David hace un pacto con David, pero David viola ese pacto, pero Dios incondicionalmente continúa a través de David, porque David, según nos habla la palabra, el corazón de David era conforme al corazón de Dios. Aunque pecó, pero Dios le perdonó la vida, no lo mató, no se apartó como lo hizo con el rey Saúl, pero se mantuvo, porque Dios es perdonador para todo aquello que se arrepienten de su pecado. Y así nos habla David en el Salmo 91, escribió el Salmo 51, en donde David se arrepiente ante Dios. Oh Señor, perdóname, he pecado contra ti, solamente contra ti, Señor. Lávame, Señor, lávame como hisopo, Señor. Límpiame, Señor, y seré más limpio, Señor. Gracias te doy, Señor. Así David se arrepintió de su pecado, pero la genealogía y el templo de Israel fue construido por Salomón. El templo más hermoso que se haya construido hasta el día de hoy lo hizo Salomón, el cual fue un templo destruido por Nabucodonosor en esa época. Gracias te damos, Señor, por este día. Te alabamos y te glorificamos solo a ti. Te pedimos, Señor, que nos siga bendiciendo, Señor. Y ayúdanos, Señor, a que ese pacto incondicional nos llegue a nuestra vida y que nos bendiga siempre, Señor. Y el pacto condicional, Padre Santo, que nosotros tenemos que hacer nuestra parte, arrepentirnos, Señor, de nuestros pecados para poder llegar a tu trono, Señor, y para poder recibir todas las bendiciones que tú tienes para nosotros, Señor. Yo oro por este pueblo, Señor, que está hambriento de ti, Señor, para que tú los bendigas, Señor, y que los ayude, Señor, a seguir hacia adelante y que se arrepientan de sus pecados, para que puedan alcanzar las bendiciones que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Gracias te doy por este día. Te amamos y te glorificamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Gracias, hermanos, amigos. Les invitamos para que el próximo sábado nos sintonice en este tu programa, Continuando el Legado. Hoy desarrollamos el tema Dios de Pacto. Gracias te doy. Continúa viendo este mensaje por el canal El Viviente TV y por Viva Live TV, por WinTVO y Dominican Channel y todas las redes en los próximos días. Este canal, El Viviente TV, es el canal que se ofrece como principal para distribuir toda esta señal y todos estos mensajes. Y este programa se llama Continuando el Legado. Y te damos gracias, Señor, por este día. Te bendecimos y te glorificamos solo a ti. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que están ahí conectados y los que se van a conectar. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por este día. Te amamos y te glorificamos. Chao. Bendiciones.